leernos las notas del parche. Salieron y hay una pila de cosas. Realmente hay una pila de cosas en las notas del parche que vamos a ver ahora poquito a poquito. Entonces, evento de tiempo limitado, renovación de Tong Chi. Un dios del panteón Tong Chi te invita a renovación. Su llamado a disfrutar, todo esto es muera, desde el 22 de enero hasta el 13 de febrero, más de 20 días el evento. Y es importante porque durante el evento hay unas cuantas cositas que van a estar activas, entonces este periodo de tiempo es importante. Galería Fantasmal, yo pensaba que era lo del mercader este de Jackie en el estafador, pero no. Esto es, a diferencia del mercado fantasmal, que todo es cosmético, acá son cosas útiles que dan poder al personaje, no cosméticos. Por eso es Galería Fantasmal. Viene junto con el mercado, pero no revuelto. Entonces, mira, aquí están las cosas de hecho que dan. Dice fragmento de gema ligada por 5, lo que mayor probabilidad tiene. Cresta rara, 20, 22%. O sea, un paquete de 10 blasones legendarios, 1%. Fragmento de gema ligada, 30, o sea, 30 fragmentos de gema, poder de gema. Cresta legendaria, 15, pero 0.25%. Cofre de gema maestra soberana, 0.22%. Cofre de gema y cofre de gema. Estos cofres tienen distintas categorías. Si el primer cofre te da a elegir una gema ahí de 2 estrellas cualquier aleatoria, el otro quizás ya te deja una de 4 estrellas y el último capaz que tenga la probabilidad de darte una gema 5-5, porque los cofres tienen distinta calidad. Pero esto es un gacha, o sea, esto es igual que el mercado fantasmal. Es lo que normalmente pasa. Nuevo evento por tiempo limitado, aumento de gemas. Esto está interesantísimo. Interesantísimo. Probablemente una de las cosas en cuanto a beneficio, no, pero vamos a ver qué tanto nos da la posibilidad o no a los free to play. De hecho, porque de lo contrario es un mecanismo solamente para ballenas. Y es que mira, hay un mecanismo ahora con unos yades pulidos que te van a dar. En el evento se pueden obtener 22 yades pulidos. Estos yades pulidos se van a utilizar para mejorar una gema de calidad. Si usted tiene una gema de 2 estrellas, o sea, de 5 estrellas, calidad 2, la puedes despertar a calidad 3 con un yade de estos pulidos. Bien, si tienes una de 3, la puedes llevar a calidad 4 utilizando 7 yades pulidos. Y si tienes una de 4, la puedes llevar a hacer una gema 5-5 utilizando 22 yades pulidos. La cantidad de hecho es importante. Es importante porque en el evento en total se van a obtener 22. Entonces, si tu plan es llevar una de 4 a 5-5, no te puedes gastar en más nada. Tendrías que ganar las 22 y utilizarlas en esto. De lo contrario, si tu plan es como probablemente el mío, si es que puedo, llevar una de calidad 3 a 4, que tengo regadita ahí en calidad 3, solamente necesitas 7 yades pulidos. El punto es cómo vamos a ganar los yades pulidos. Y ahí es donde viene la trampa y el problema. Podrás ganar yades pulidos para mejorar tu gema legendaria de calidad 3, 4 y 5. Gana progreso en Gem Surge usando emblemas eternos y legendarios. Gem Surge es el evento en sí. O sea, por usar blasones vas a ganar progreso en este evento. Ya que puedes llegar a ganar yades pulidos por usar blasones. Ya vamos por ahí. Blasones, si no los tenías guardados, sabes que va a ser un mecanismo que, o sea, métele dinero o no vas a poder hacer mucho. ¿Ok? Ahora, gastando óvulos en el mercado fantasma. Lo mismo. O sea, el que tire blasones, el que compre el mercado fantasmal, el que compre la galería fantasmal de la que estábamos hablando anteriormente, ya, y además hay una recompensa semanal por iniciar sesión también, bien, que esa es la de los free to play. Probablemente en toda la semana le dé un yade, ojalá de 7. O sea, si en la semanal da 7, uno todos los días, digamos, la diaria, nos daría a los free to play entonces, por lo menos, para subir una gema de calidad 3 a 4. Ojalá y sea así. Porque llegar a 22 me queda claro de que no va a ser posible, ya que se ganan comprándote el mercado, comprándote la galería, entrando todos los días, por supuesto, y tirando blasones en la falla a Pululu. Entonces, estas 4 acciones son las que te van a dar puntos acá para que llegues a los 22 ya de estos máximos y puedas mejorar una gema a 5-5. Por supuesto, nunca la han puesto fácil en ese sentido llevar a 5-5 y esta vez no va a ser la excepción. Es un mecanismo pay to win como todos, excepto que te digo, ojalá y la recompensa diaria nos llegue a 7
lo que dura el evento, que es del 22 al 13, en tanto tiempo, me parece que está raro que llegue hasta 7, pero ojalá y sí. Ojalá y sí, creo que sería un plus para los free to play ahí, que a mí me serviría bastante. A mí, y si me sirve a mí, pues le serviría a muchos, me imagino yo. El juicio de la gema de Tong-Chi, una generosidad estacional, o sea, es probar una gema como lo hacemos en el mercado ahora mismo probablemente, que quiero probar la última gema que salió, pero no solamente esta que está en el mercado, sino de las que están aquí, que sería firmamento dorado, consecuencia caótica. Esta traducción está en candela. La fauce, la de la tormenta y el corazón del lobo, o sea, el licántropo este. Una de estas puedes elegirla y por 3 horas vas a tener el efecto de ella como si la estuvieras probando en el mercado, como si hubiera salido recientemente. 3 horas, pero 3 horas de juego. O sea, no, si te desconectas, se tiene contador hasta que vuelvas a entrar. Así que está bastante bien. Antes el evento de 24 horas duplicado era así. Solamente contaba cuando estabas dentro del juego. Y luego lo quitaron. O sea, de pronto ya lo activas y 24 horas después se murió. Mercado fantasma de las serpientes celestiales. No tenemos mucho más que la imagen, pero este es el mercado fantasmal. Y ojo, que viene más gacha que nunca, porque ahora tenemos lo mismo de toda la vida. Tenemos el mercado fantasmal, pero además ahora, después que terminas el mercado se puede templar y refinar. O sea, ¿qué nos daría esto? Nos daría el templado una mejor apariencia para el ataque primario, y el pulido introduce un nuevo efecto finalizador al matar jefes y enemigos de élites. Pero esto me imagino que tenga un costo adicional. A cambio de orbes eternos, puedes elegir templar o pulir tu cosmético. Si tienes el cosmético Serpientes Celestiales desbloqueado, podrás intercambiar orbes eternos para templar y luego pulir tu ilustre atuendo. O sea que no viene incluido en el cosmético como tal del mercado fantasmal. Te compras el mercado fantasmal y luego pues tienes esta opción de con orbes pulirlo o templarlo. Familiares serviciales durante la renovación de Tong-Chi, y es que durante el evento, y hablamos que es del 22 al 13 de febrero, los familiares también pueden hacer los contratos. Los contratos que están del lado de la falla, encargos, no sé realmente ahora cómo llamarle, porque están los contratos a la sombra y estos son encargos, no, son bounties, es como le dicen en inglés, recompensas, o sea, tablones de recompensa. Bueno, en fin, de hecho aquí lo dice bounties. Pueden enviarse los familiares también, ya son a las torres, al santuario de Benfab, y también hacer los bounties ahora. Eso me gusta porque yo personalmente prácticamente no los hago nunca. Así que está bastante bien. Cambios de balance y de lo que mucho se ha hablado. El temita del bárbaro. Dice el bárbaro que usan furia eterna. O sea, mientras usan la furia eterna, la ira ya sencillamente no se va a mover al ídolo normal. Ya eso lo sabíamos por filtraciones que iba a pasar. Lanza encadenada, le aumentaron el daño, pero le bajaron el tiempo que puede inmovilizar. Rueda de rompedor, martillo de los antiguos, la barrera de tierra ahora tiene vida igual al 250% de la vida del bárbaro y puede ser atacada y destruida. Y el otro torbellino por acá, la curación aumentó de un 3 al 6%. Esto es un pequeño bufeo, pero por lo demás, así que de manera general creo que arreglaron ahí el problema del bárbaro. Cazador de demonios, el alcance del objetivo aumenta un 28%, eso es bufeo. El daño de la explosión aumenta un 20%, bufeo. El efecto de destrozar armadura aumenta del 4 al 7% del daño recibido por acumulación, bufeo. El daño de las rondas perforantes aumenta un 20% y la distancia de retroceso aumenta un 12%. O sea, para el cazador de demonios, todos fueron bufeos. Nigromante, muro negro, mago esquelético, el daño aumenta un 22%. Sin segundas oportunidades, el daño adicional aumenta un 18% y el daño por descarga aumenta un 29% para el mago. Todo lo demás ha sido bufeos pequeños aquí, excepto el cazador, que sí, le tocaron bastantes cositas. Probablemente veremos muchos cazadores nuevamente, como sucedió ya hace un tiempo. Dice eventos que regresan. Plano fracturado del 22 al 29. Callejón de sangre del 24 al 31. Del 25 de enero al día 1, todos los clanes a cubierta. Prueba de la sorda del 31 al día 7. Evento de 7 días en el bosque oscuro. La petición superviviente. Conquistador, luna hambrienta. Eventos de todo tipo. Todo esto, por supuesto, su blasón, su cresta legendaria, su perla telúrica, todas estas cositas que vienen de lujo. Tasa de caída adicional. Buenísimo. Buenísimo también porque ahora las gemas legendarias, la seguridad que teníamos de que tras usar 50 blasones nos diera una gema legendaria, se mantiene. Pero ahora desde el blasón 31 mejora las probabilidades en este por ciento que les voy a explicar ahora. Mira,
a partir del blasón 31 que utilices, va a empezar a aumentar el chance de que el siguiente te dé una gema legendaria en un 2.5%. O sea, el blasón 32 más 2.5%, el blasón 33 más 2.5%, así. Quiere decir que si usted ya usó 31 blasón y usa 10 blasones, cada blasón de esos tiene un chance mayor que el anterior de que le caiga una gema de 5 estrellas, hasta un aumento de 22.5%. Bien, de esos 10 blasones. O sea que ya llegando al blasón 41 ya tienes un aumento del 22.5% de aumento. Pero a partir de este punto, cada blasón que utilices tiene un aumento del 4.5%, lo cual entre más te acerques a 50, a partir de 31, va a ir aumentando la probabilidad de que te caiga una gema de 5 estrellas. Ya una vez que llegues a 50, si no te cayó, porque eres Malvino Fortuna, entonces en ese punto te cae la gema de 5 estrellas. Ese es el conteo de blasones, que lo corrigieron y creo que es mejor. O sea, aún así no es que sea garantizado, no lo van a hacer nunca, pero lo bajaron a 31, lo cual me parece bien. Entonces, visualización de actualizaciones de anillo izquierdo y derecho. Los anillos izquierdo y derecho ahora tienen sus iconos orientados en diferentes direcciones para mejorar la legibilidad del inventario. Nada del otro mundo, un cambio puramente visual. Mejoras en la interfaz de usuario de la almería. Sigilo inmortal. Para los inmortales, cuando ingresan su sigilo, ahora pueden entregar varios a la vez en lugar de tener que hacerlo de uno en uno. Disfruten de una nueva capacidad de acumulación. Genial, genial. Tienes 50 ahí, aportar. Media hora aportando. No, mira, quiero aportar 50. ¡Puf! De una, listo. Genial. Cambio sutil, pero genial. Desmontaje de elementos de conjuntos en la calidad de vida del herrero. O sea, agregaron la pestaña también. Ya teníamos la blanca, la azul, la amarilla. Tenemos también la verde. Quiero todos los conjuntos que hayan, eliminarlo. Está bien, calidad de vida también. Cambio de salud de monstruos del reino del terror. Hemos reducido la salud de los monstruos, incluido el mismísimo señor del terror. Mira, para los que se estaban quejando que no podían matar a Diablo, esto es una buena noticia. Le bajaron la vida, que era bastante, por cierto, realmente era bastante tediosa la pelea. Le bajaron un poquitico la vida, no sé qué tanto, pero bueno, a lo mejor ahora les da mejor los números. Nuevas formas de obtener piedras de refoja. Hemos agregado la opción de obtener una piedra de refoja comprándola al teniente Firas. O sea, el tipo que te anota en el campo de batalla ahora te va a vender, no sé por qué moneda la va a vender, pero va a vender piedra de refoja. Actualizaciones de invocaciones nigromantes. Hemos corregido algunos casos en los que desaparecían las invocaciones. Ya luego corrección de errores y se terminaron las notas del parche. Realmente hay cositas buenas acá. Hay detalles que son calidad de vida y que son menores, pero hay de manera general realmente hay cosas buenas. O sea, tenemos esto de la falla, que es bueno. Tenemos un montón de eventos para este mes. Tenemos los nerfeos del bárbaro, por lo menos en lo que la gente pidió. Un gran bufeo al cazador de demonios y de las demás clases, ligerito. Lo de los familiares que podemos aprovechar para hacer los contratos. Mucho dinero para soltar los que vayan a hacerlo con Mercado Fantasmal, con Galería Fantasmal, y todo esto resumiéndose en un evento macro que engloba todo, que nos va a permitir subir gemas de calidad sin tener la copia, o sea, solamente con estas ya despulidos. Eso realmente es todo lo que salió en las notas del parche y era la idea de traerles esto acá. Como siempre, me despido sin mucho más que decir. Si el contenido que hago les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.